Quien tiene hermanos sabe que la paz es relativa, pues durante la infancia habrá conflictos por ver quién tiene la razón. Decisión que al final será tomada por los padres, quienes asignarán premios o castigos según convenga. Pero ¿qué pasa cuando el pleito se da entre los hijos y los padres? ¿Quién sería el juez en este asunto? La respuesta quizá nunca la sepamos, pues al final todo termina en el infalible argumento porque soy tu padre o madre según convenga. En el hogar, esta problemática es un tanto llevadera, pues al final influye la experiencia, el cariño y el bien común. Pero ¿qué pasa cuando llevamos esta misma situación a la sociedad? Cuando el pueblo se enfrenta ante el gobierno por alguna circunstancia. ¿Cómo evitar que la autoridad incline la balanza hacia su lado y se convierta en un tirano ante las necesidades ciudadanas? Esta interrogante se la plantearon los justicias de Aragón cuando, en el siglo XII, en la Constitución también sueca de 1809, en donde establecieron la figura del ombudsman para dar respuesta a los ciudadanos ante abusos de difícil solución en temas burocráticos y judiciales. ¿Pero qué es un ombudsman? A grandes rasgos, el defensor del pueblo, un personaje cuya misión es estar del lado de la sociedad para servir como una especie de abogado que utilizará la ley para hacer justicia, un defensor de la legalidad sin afanes políticos o justicieros. Ahora, si está del lado del pueblo, ¿no afectamos la imparcialidad? No precisamente, pues si bien apoya a los ciudadanos y no al gobierno, esto no significa que sea un enemigo o que no le dé la razón a todo lo que venga de una institución o autoridad. Tampoco se venderá a ninguna de las partes, al contrario, su labor es la de hacer justicia, consolidar la democracia, contribuir a la gobernabilidad e intentar resolver de forma práctica y pacífica los problemas entre la sociedad y el Estado. En Suecia, esta figura existe desde hace 200 años y se le otorgaba a las personas con un gran prestigio moral y profesional, un funcionario que examinaba imparcialmente las quejas ciudadanas contra el sector público, una tercera parte neutral que buscaba resolver el conflicto sin tomar partido, un recurso que irónicamente hoy no es utilizado en ese país, pues allá es poco común que un funcionario público necesite vigilancia para conducirse con respeto y apego a la ley ante el pueblo que lo eligió. En México, al ombudsman lo tenemos hace unos 25 años, sobre todo en la Comisión de los Derechos Humanos. La institución a la que sirve depende de un presupuesto institucional. Se busca que no tenga afinidades partidistas y su labor consiste en recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y transformarlas en recomendaciones públicas, esperando que la parte acusada tome cartas en el asunto. Hay mucho por mejorar, sin duda, pero el contar con esta figura es innegablemente un gran avance, no solo para los derechos humanos, sino para el perfeccionamiento de toda nuestra sociedad. Paco, ¿qué tendría que pasar para que le pudiéramos dar más, como se dice coloquialmente, dientes al ombudsman y no solo se queden recomendaciones? Es que precisamente ese es el concepto. Cuando estás hablando de ombudsman, cuando nacieron en los países nórdicos esta figura, el ombudsman es una figura que tiene la facultad en ese momento, en el momento en que él constata que hay una violación a los derechos humanos, de actuar y frenarlo. Es decir, tiene la facultad, por ejemplo, de sacar a una persona de la cárcel, tiene la facultad, por ejemplo, de determinar que un acto de gobierno es en contra de los derechos humanos y frenarlo en ese momento. Okay. Eso, es un supersecretario que puede y tiene la facultad de actuar en ese momento. De ahí a que lleguemos nosotros a que la comisión tenga dientes y nada más hace recomendaciones y a veces, desgraciadamente, tienen que ver con política, pues tenemos una distancia muy grande. O sea, tendría que haber una verdadera modificación constitucional para que nosotros, si tuviéramos un ombudsman, nosotros no tenemos un ombudsman, eso es otra figura que es la que te digo. Él tiene la facultad de actuar en ese momento, sacar a alguien de la cárcel, suspender una sentencia de un juez que pueda hacer en contra de los derechos humanos. Él tiene la facultad de hacerlo de inmediato. Y aquí en México nada más, bueno, pueden presentar una denuncia y una recomendación. Prácticamente casi el poderío que tuviera un presidente, ¿no? De hacer estas decisiones en cuanto a los indultos famosos, ¿no? Es mucho más allá de lo que podría llegar a tener un presidente. 175 años de diferencia entre el primer ombudsman y nosotros. Así es mucho. Algo, hay que aprenderle. Gracias, Quique. Sí, Paco. Te lo agradezco mucho. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.